Cordial saludo para todos y todas. Les damos la bienvenida a este segundo espacio de la cuarta conferencia sobre formación del profesorado en el marco de Expomotricidad 2021, evento que es organizado desde el año 2005 por el Instituto Universitario de Educación Física y Deporte y en su octava versión cuenta con el respaldo de la Vicerrectoría de Extensión y Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia, convocado en asocio con el Ministerio del Deporte de Colombia, el Comité Olímpico Colombiano, Solidaridad Olímpica, Arcofader, Indeportes Antioquia, el INDER Alcaldía de Medellín, la Fundación Universidad de Antioquia, Comité Paralímpico Colombiano y el Hotel Trip de la ciudad de Medellín. El grupo de investigación PES de la Universidad de Antioquia agradece a todos los pares y amigos de Colombia y del mundo que decidieron aceptar esta invitación y que la apuestan a Expomotricidad 2021 como un espacio para compartir su producción académica e investigativa, para propiciar el relacionamiento intercultural y para enriquecer los procesos formativos y curriculares en nuestro medio. Comenzamos nuestro 10º espacio y segundo de la jornada de hoy, titulado Prácticas Universitarias y Contingencia Pandémica. Las condiciones que impone la pandemia y el conflicto social presentan un nuevo panorama para la realización de las prácticas universitarias: distanciamiento social, higiene, hacinamiento, reducción del espacio, prevalencia de las TIC, educación remota, riesgo, restricción de libertades. Son algunos de los temas que son la actualidad, que son la cotidianidad nuestra en nuestro sistema social, educativo, por supuesto. En este espacio estarán como panelistas Albeiro Echeverri de la Universidad de Antioquia, Jorge Saraví de la Universidad de La Plata, Ronald Hoyos Góez de la Universidad de Antioquia y Norma Beatriz de la Universidad de La Plata. Es importante también contarles que como relator de este espacio estará Juan David Gómez Valenzuela de la Universidad de Antioquia. Un poco acerca de nuestros panelistas. A Norma Beatriz Rodríguez le brindamos un abrazo fraterno, le damos la bienvenida. Ella es profesora en educación física, magíster en educación corporal, doctoranda en educación. Ronald Hoyos Góez, ingeniero de sistemas, especialista en inteligencia de negocios, técnico en actividad física, estudiante de la licenciatura en Educación Física en la Universidad de Antioquia. El señor Albeiro Echeverri, magíster en Motricidad, Desarrollo Humano, especialista en Psicología del Deporte de la UNED de Madrid, especialista en Entrenamiento Deportivo de la Universidad de Antioquia, es licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte de la UDA, psicólogo también de la institución y coordinador de prácticas en Educación Física. Es un gusto también saludar al señor Jorge Saraví, doctor en Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de La Plata, magíster en Educación Corporal, licenciado en Actividad Física y Deporte, profesor en Educación Física en el Instituto Superior de Formación Docente de la Universidad de La Plata, también docente a cargo del Seminario de Juegos Motores y Praxeología Motriz en el Departamento de Educación Física, co-coordinador del área de estudios, autor de libros, capítulo de libros y un gran invitado también para este panel. Y con ustedes también Juan David Gómez, profesor del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia, licenciado en Educación Física y especialista en Administración Deportiva por la Universidad de Antioquia, doctor por la Universidad de Valladolid en Investigación Transdisciplinar en Educación y coordinador de práctica también en diferentes ocasiones, jefe del Departamento Académico del Instituto Universitario de Educación Física, también jefe del Departamento de Deportes de la Universidad de Antioquia y con quien los vamos a dejar en esta moderación. Le recordamos a todos nuestros panelistas que tenemos 8 minutos para el desarrollo de nuestra ponencia. Cuando estemos sobre los 6-7 minutos, le recordaré en uso del tiempo para ir cerrando la presentación y a nuestros seguidores allí en la plataforma de Expomotricidad, sobre el costado superior derecho tenemos el chat habilitado para las preguntas, sus comentarios que por supuesto abordaremos en el momento final después de las ponencias con la Beni, por supuesto con la moderación de Juan David Gómez Valenzuela, a quien también le agradecemos que ha estado conectado todos estos días allí apoyando todo este evento. Juan David, un gusto saludarlo, muy buenos días, bienvenido a este espacio. Johan, buenos días a todas y a todos. Es muy grato poder compartir con todos ustedes esta cuarta conferencia de formación del profesorado. Voy a iniciar haciendo una reflexión desde la citación de este panel: prácticas universitarias y contingencia pandémica. Creo que la pandemia
es parte del conflicto social. Ese sobraría. Yo creo que los colegas, haciendo un seguimiento a toda la cuarta conferencia, quise, a partir de las provocaciones de cuáles maestros nos guían, hacer una reflexión, retomar una parte que es pertinente incluso a este mismo panel. El maestro es Paulo Freire. Estas reflexiones que estamos haciendo tienen como objetivo marcar hitos esenciales en nuestra práctica educativa. ¿Cómo puedo educar cómo puedo educar sin estar envuelto en la comprensión crítica de mi propia búsqueda y sin respetar la búsqueda de los alumnos? Esto tiene que ver con la cotidianidad de nuestra práctica educativa como hombres y mujeres. Siempre digo hombres y mujeres porque aprendí hace ya muchos años, trabajando con mujeres, que decir solamente hombres es inmoral, lo que es la ideología. De niño, en la escuela, aprendí otra cosa. Aprendí que cuando se dice hombres y se incluye también a la mujer, aprendí que en gramática el masculino prevalece. Es decir, que si todas las personas aquí reunidas fueran mujeres, pero apareciera un solo hombre, yo debería decir todos ustedes y no todas ustedes. Esto, que parece una cuestión de gramática, obviamente no lo es. Es ideología. Y a mí me llevó, lean ustedes las ediciones en español de esa obra y verán que está escrita en lenguaje machista. Las mujeres estadounidenses me hicieron comprender que yo había sido para abrir este panel e invitar al colega Ronald Hoyos para que inicie en su charla, ya desde su formación de ingeniero, desde su formación de técnico en fitness y desde su experiencia que ha tenido como estudiante de educación física. Entonces, Ronald tiene la palabra, recuerda los 8 minutos y luego tendremos más tiempo para la discusión. Bueno, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Voy a tomarme 30 segundos de esos 8 minutos para que observen este mensaje. Lo dejaré ahí mientras tanto. Vamos a comenzar con lo que vamos a hablar hoy. Virtualización y precarización de la educación y de la educación física. Quisiera iniciar recordando un asunto sobre qué es la educación y cómo se va transformando a sí misma. Mientras ustedes ven este pequeño diagrama, les voy a narrar una pequeña historia. Imagínense que en la calle ustedes tienen un hueco ahí, en el pavimento. Hay un hueco. Digamos que hay dos formas de abordar el problema de ese hueco. Entonces, una forma muy pragmática, muy instrumental es, yo veo el hueco y bueno, hay que tapar el hueco porque se me van a dañar los carros, se va a tropezar alguien, va a pasar algo si ese hueco se mantiene. Entonces, tengo una necesidad, voy y la analizo y defino que hay que solucionar eso, tapo el hueco. Esta es una forma de ver la educación y de definir, por ejemplo, el objeto de lo que es la escuela, lo que es la universidad. Una visión que busca solucionar un síntoma. Pasa algo y lo soluciono de una. Otra forma de aproximarnos al problema de ese hueco puede tomar un poco más de tiempo en ejecutarse. Es una mirada reflexiva. Entonces yo veo el hueco y en lugar de ir a taparlo de una, yo lo que hago es, bueno, ¿y por qué apareció el hueco? ¿De dónde viene el hueco? ¿Por qué el hueco decidió aparecer ahí?
suponiendo que es un sujeto. Entonces yo voy, indago, averiguo, estudio, me pregunto, hablo con el hueco, de cierta forma, converso con él, y el hueco me da una información. Me dice, ve, por acá abajo pasa un río subterráneo, pasa alguna cosa, y si me tapas, voy a volver a aparecer porque sigue estando el problema de fondo. Entonces analizo el problema, me pregunto, indago, y ahí sí actúo. Tal vez la solución sea cambiar la calle de lugar, tal vez la solución sea recanalizar ese río, tal vez la solución sea movernos todo porque va a haber un problema más grande. Y así en ese orden de ideas yo voy y defino una forma de enseñar, de aprender diferente, solucionar el problema o cuestionarse y ver qué hay más allá del problema aparente inicial. Y así finalmente yo paso de que las personas que se forman con una u otra idea de lo que es la educación o el objeto de la escuela van y redefinen lo que es la sociedad y van y redefinen lo que son esas necesidades. Bueno, y en este tema de la educación, ¿qué pasa con el tema virtual? Pues así como estamos hoy, hemos estado toda esta semana, estamos encerrados en unas cajitas, en unos huequitos, desde la comodidad o incomodidad de nuestros hogares, de los espacios donde estemos. Estamos ahí. Claro, la virtualidad facilita un montón de asuntos. Algo maravilloso, los números y las cifras, escondernos detrás de eso, listo. Es que estas ponencias que van a llegar a cientos, miles de personas, incluso van a tener impacto después. En unos meses, unos años, alguien va a llegar a verlas en redes sociales y va a sumar un numerito, una cifra. Maravilloso. Las herramientas virtuales son muy buenas para eso, indicadores de gestión, indicadores de desempeño, de cobertura. Pero estamos encerrados en esa cajita, así como lo plantea Le Vallet. Estamos encerrados en una cajita, estamos enfocados solo en esto. ¿Qué es lo que sucede? Así como citaba Juan David hace un momento, maestro Freire nos habla en algún momento de la educación bancaria. Los profesores, las profesoras, todas estas personas que tienen vocación de enseñar, están siendo desaparecidos. Somos reemplazados por esta cajita. Damos un curso, lo enseñamos, lo transmitimos a través de una pantalla y ya, somos irrelevantes. Hacia otro lado. Porque ya quedó grabado, ¿para qué vamos a repetir lo mismo mes tras mes, semestre tras semestre si está ahí registrado? Una educación reflexiva. Recordemos lo que pasó en Córdoba ya hace un poco más de 100 años. Salió un manifiesto importante, se hicieron ciertas declaraciones que partieron desde acá, desde Latinoamérica y llegaron a impactar hasta Europa, la forma en la que se constituye, en la que debería ser vista y trabajada la universidad, la universalidad. ¿Qué ha sucedido? Precisamente en el medio de esta pandemia, en el medio de este encierro forzoso, se han empezado a vulnerar estos acuerdos, estas cosas que se habían ganado. Temas como la libertad de cátedra, temas como la autonomía universitaria. Importante reflexionar sobre eso. Y bueno, para ir cerrando, y la educación física, la actividad, el cuerpo. Yo tuve la experiencia en este tiempo de encierro de pandemia, eso lo hablaré en otro panel, de hacer encuentros virtuales, de tratar de llegarle a un público a través lograr indicadores, números y cifras a través de una pantalla, a través de estos espacios con actividad física. Sí, se logró algo, sí, mantuvimos una continuidad, sí, logramos cercanía a través de grupos de conversación por todas estas redes sociales. Pero créanme, en el momento en el que abrieron la oportunidad del espacio, volvemos a lo presencial, yo fui el primero que dije, voy, le mido, porque hay algo que no va a reemplazar estos cuadros y son asuntos como los que vemos en esta foto. Esto fue una experiencia hace poco que fuimos a Ituango.
¿Cómo le enseño a alguien a tirar trompo a través de una pantalla? ¿Cómo percibo yo las sensaciones, si las personas con las que estoy al lado están interesadas, no están interesadas? Si estamos llenos de cuadritos negros, de circulitos con un nombre y un color. Entonces los dejo con esa inquietud y con esta imagen que me traía, que está al lado derecho. La recogíamos en un evento en Chile, por ahí estaba en una calle. Cuando el pueblo despierta, los espíritus renacen. Esa iconografía, ese dibujito ahí de los Selknam, un pueblo en Chile que prácticamente desapareció con la venida de los colonizadores. Muchas gracias. Bueno, quedamos entonces con unas provocaciones del colega Ronald acerca de su vivencia en el periodo pandémico en torno a las prácticas universitarias. Le damos la voz a la profesora Norma Rodríguez para que nos comparta cómo fue su vivencia y su experiencia en estos 2 años, si podemos llamarlos así, ya 2 años de pandemia. Norma, bienvenida, coge la voz y provócanos bastante. Hola, bueno, buenas tardes, acá es mediodía tarde, estamos con horarios cambiados, pero bueno, pero juntos. No sé si se escucha bien, ¿se escucha bien? Sí, Norma, se escucha bien. Bueno, Juan David, qué lindo verte, un abrazo a los compañeros, a las compañeras que están acompañándonos hoy. En verdad, ahí recién pensaba qué lindo volver a abrazarnos, ¿no? Y creo que esas son las cosas que repetimos acá y en todo el mundo. La presentación que traje hoy tiene que ver con una investigación en curso. Yo coordino un equipo de investigación bastante grande con diferentes líneas de trabajo, y la presentación que voy a compartirles resulta de una investigación que realizamos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el periodo en el que se usaron herramientas de educación a distancia por la emergencia sanitaria producto de COVID-19. En este caso, el trabajo que presento es el resultado de un estudio, de una estadística, de un análisis. Es un trabajo que tiene un abordaje cuali y cuantitativo, y en ese sentido lo que nosotras decidimos estudiar fue el modo en el cual se implementaron los recursos que la Facultad de Humanidades tenía, que ya disponía, en función de la emergencia sanitaria. Entonces hicimos todo un análisis tomando resultados de estudios que se realizaron en la facultad, con datos de no solo de educación física, sino de todos los profesorados y licenciaturas que ahí se dictan. Y en ese marco la idea fue problematizar la formación superior en la facultad, en vinculación con el abordaje de las TIC, a partir de este crecimiento exponencial en la demanda de uso de la ENEVA durante la pandemia del COVID-19. La ENEVA es el espacio virtual, el aula virtual que usamos en nuestra facultad y de la cual ya disponíamos antes de la pandemia. En ese sentido, el trabajo aborda diferentes variables que forman la compleja trama que precipitó la contingencia sanitaria, la situación competencial digital docente, la brecha social manifestada entre el estudiantado y las medidas adoptadas por la universidad y una de sus unidades académicas,
que es nuestra facultad, para garantizar la continuidad pedagógica. Como cierre provisional, como preguntas tentativas, vamos a avanzar en una perspectiva en la que proponemos que se acercan algunas consideraciones de cara a la posibilidad de un próximo paradigma educativo multimodal y la apertura de posibles líneas de investigación relacionadas con su sostenibilidad. Entonces, a partir de la coyuntura excepcional, este trabajo lo realizamos durante el año 2020, a partir de que, bueno, en América Latina, a comienzos del 2020, se reconstruye un escenario que se venía, bueno, desenvolviendo antes, un delito histórico, la educación en Argentina en general y las universidades públicas nacionales en particular. Bueno, en ese sentido tenemos en cuenta que teníamos antecedentes, la Facultad de Humanidades contaba con una plataforma para enseñanza y el aprendizaje que se llama Campus Virtual, que esta plataforma albergó durante el 2020 y el 2021 la gran mayoría de las aulas virtuales de las carreras de grado y posgrado, complementado por aulas web de grado de la UNLP, que fue otro espacio a disposición de las unidades académicas de la universidad. En tercer lugar, lo que analizamos son en un marco conceptual de las competencias digitales de los y las docentes en el nivel superior, cuya adquisición y profundización resultaron imprescindibles para la continuidad educativa. El trabajo lo que muestra es que si bien muchas y muchos profesores y profesoras conocían la plataforma y la herramienta estaba disponible en la facultad de principios del 2000, no era usada de la forma en que fue usada a partir de esta crisis sanitaria. Entonces, el estudio lo que hizo fue analizar cómo se avanzó en el uso, cómo las diferentes asignaturas, cátedras, materias empezaron a usar en su totalidad esta plataforma, porque fue la plataforma institucional que se brindó. Y lo que nosotras entendimos que, si bien había antecedentes de educación a distancia, como pueden ser en Latinoamérica en el siglo XXI, toda la cuestión de, bueno, pioneros, el Plan Ceibal de Uruguay, el Plan Conectar de la República Argentina, el proyecto Cainama de Venezuela, el proyecto Procura de Brasil, todos pensados inicialmente para modelos de formación entre presencialidad y distancia. Lo cierto es que en el caso argentino hay una situación muy particular, y es que el plan Conectar Igualdad había estado suspendido durante el periodo en el cual la presidencia estuvo a cargo del señor ingeniero Mauricio Macri. Entonces, ese proyecto de Conectar Igualdad, que había tenido una amplia repercusión, sobre todo en los sectores populares, con, por un lado, la distribución de dispositivos de computadoras portátiles para los estudiantes y las estudiantes del nivel secundario, que, bueno, en este caso podían haber llegado a la universidad y contar con los dispositivos, también con clases y herramientas y recursos y saberes específicos para el uso de estos dispositivos para participar de espacios curriculares. Entonces ahí en Argentina hay como una brecha importante por la suspensión de este programa, y bueno, después este programa se reconvierte
con la vuelta al gobierno del gobierno actual y con la reubicación de la educación en otra perspectiva, ¿no? Ya pensando en una educación que atienda los derechos de todas y todos, una educación que sea inclusiva, una educación que piense la diversidad, bueno, y los problemas que tienen que ver con los países del Cono Sur, en donde las dificultades de acceso y el acceso a la educación superior es desigual y por tanto la presencia del Estado es definitoria, ¿no? Bueno, en ese sentido voy a hacer como una síntesis, después les puedo pasar un trabajo más extenso, pero lo interesante es pensar que la cuestión de la Universidad de La Plata, por un lado, atiende la emergencia sanitaria con una respuesta inmediata de educación con herramientas digitales, porque la Universidad de La Plata ya las tenía, ya contaba con ellas, y avanza con todo un programa de capacitación desde la universidad y desde la facultad misma para el uso de este software Moodle para docentes, y como se puede observar, no sé si puedo compartir, a ver si podría compartir. El gráfico simplemente para que vean desde el 2005, donde se crea esta plataforma, al 2021, cómo crece exponencialmente el uso de esa aula. O sea, este espacio, este Moodle, este espacio virtual se convirtió en el aula de clase tradicional, que antes era un espacio presencial, y esto era un espacio como alternativo. Se convirtió en el principal espacio curricular para la enseñanza, la transmisión y los aprendizajes. Bueno, en ese sentido ahí aparecen toda una serie de desafíos que tienen que ver con las diferentes dimensiones. No sé si se ve tabla 1, la dimensión de la expresión de las competencias digitales, la dimensión pedagógica, que encontramos esta cuestión del manejo de las TICs y el desarrollo de estrategias para utilizarlas en apoyo y expansión de aprendizaje y enseñanza y transmisión, del desarrollo profesional, utilización de las TIC en el desarrollo profesional, que redunden en la calidad educativa, técnica, conocimiento general de las TIC y manejo de sus herramientas, y la actualización permanente en cuanto a sus avances, de gestión académica, empleo de conocimientos de TIC para realizar las gestiones administrativas y pedagógico-institucionales o áulicas, social, ética y legal, conocimiento y cumplimiento de la enseñanza de los aspectos éticos, legales, sociales relacionados con los recursos digitales. En este sentido, la cuestión de la investigación avanzó en analizar cómo fue no solo la formación y demás de los profesores, sino también de cómo los estudiantes accedieron a estos recursos ahora exclusivamente digitales. La Universidad de La Plata, a su vez, lanzó un programa para procurar dispositivos a las personas que no tuviesen dispositivos en sus casas. Y en este sentido, un conjunto de propuestas y de herramientas que venían de la mano, desde la capacitación hasta dispositivos específicos, ¿no? Como modo de atender la emergencia iniciada. Entre las cuestiones que merecen ser subrayadas y un poco para cerrar y dar paso a los compañeros, se encuentra una cuestión que es bastante relevante y que justamente tiene que ver con que, si bien sabemos, y bueno, como presentaba mi compañero anterior, las grandes dificultades y lo que significó vivir en cuadrículas, también sabemos que la emergencia sanitaria
implicó decisiones estatales en función de evitar la propagación y el contagio, la cantidad de muertes, bueno, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, en ese caso Argentina tuvo un conjunto de decisiones que privilegiaron la vida, y en ese sentido todo esto que venimos a discutir acá, de la educación, que es súper importante, también hay que entenderlo en el marco de una situación absolutamente excepcional, jamás pensada, jamás vivida, jamás transitada. Entonces, en ese sentido, nosotras lo que rescatamos de alguna manera es cómo la universidad en su lugar de Estado participa en una serie de tomas de decisiones que tienen que ver con intentar llegar a todos y a todas las estudiantes de la forma en que fuese necesaria. El resultado que estamos viendo es que, además de todos los problemas que ustedes van a compartir y que conocen y que son, bueno, obviamente de amplio conocimiento, en la Facultad de Humanidades hemos visto, y están los números y están los seguimientos de los estudiantes, volver a estudiar a estudiantes que habían abandonado las carreras. Porque, bueno, el formato de educación a distancia les permitía, con sus familias, con sus trabajos, con sus niveles de complejidad, poder asistir a clases. Y entonces se ha trabajado en un programa de acompañamiento de trayectorias educativas para personas que regresaron a estudiar a la universidad, algunos después de una década. En ese sentido, si bien nuestra posición, por supuesto, es una posición que acompaña las preocupaciones y de la emergencia y de las dificultades que trajo esta educación mediada por tecnologías, entendemos que con todo, algunas personas por una vez en la vida tuvieron una magnífica posibilidad de continuar, y hay quienes están en procesos de egreso después de muchísimos años de haber dejado la universidad. Esto les posibilitó volver y les posibilitó egresar. En ese sentido, nuestra universidad está pensando algunas propuestas de enseñanza mixtas, y con esto voy cerrando, que es lo que planteaba al principio, pensar esta cuestión de ver con qué nos quedamos, ¿no?, después de esto, que es algo que mucha gente del campo de los estudios de la pedagogía también lo está trayendo, bueno, y de los campos de las humanidades en general, ¿no? Con qué cosas de estas nos podemos quedar para mejorar los procesos de enseñanza, de transmisión, pero sobre todo para mejorar la cantidad y la calidad de personas que acceden al sistema educativo, aún el universitario, que no es obligatorio en nuestro país. Con eso cierro, seguimos en la discusión. Muchísimas gracias. Gracias, Norma, por darnos esos elementos que van a servir para este diálogo luego de que escuchemos al profesor Jorge Saravy y al profesor Albeiro Echeverri. Esos elementos que nos plantea Norma están ubicados en torno a las opciones curriculares que se ve desde la Universidad de La Plata, o por lo menos desde la dependencia en la que se desempeña Norma. Doy la palabra al profesor Jorge Saravy para que nos cuente y provoque en torno a esta conversación sobre las prácticas universitarias. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Juan David. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias por la presentación. Un placer estar con todos y todas ustedes acá. Un placer enorme estar acá junto al amigo Juan David, junto a Norma, Albeiro, Ronald, a quien no recuerdo si conocía en persona, pero junto a William, a Néstor, a Sandra, a Guillermo, y seguiría la lista enumerando a todos los amigos y amigas del PES, pero no me daría el tiempo de ponencia. Enorme placer estar en Expomotricidad, un evento académico que considero no sumamente prestigioso, sino de una importancia capital en lo que es la producción y la difusión de conocimientos en nuestro campo en América Latina. Así que para mí es
Un enorme honor estar acá con ustedes y estoy muy agradecido de la invitación. Así que dicho sea esto, voy a intentar compartir pantalla si lo logro. Ahí quizás se ve. Me dices, Juan, si se ve bien. Ahí yo la tengo en pantalla completa, por lo menos. Correcto. Se ve bien. Perfecto, entonces, comenzamos. Lleva la pantalla completa, por favor. Sí, ¿no lo ves en pantalla completa? No, Ah, yo en mi caso sí, a ver, voy a intentar nuevamente. ¿Ahí se ve en pantalla completa? pero se ve bien. Ah, bueno, sí, aquí lo tengo en pantalla completa, no sé cuál será el problema técnico. Bien, en mi caso voy a hacer referencia a la experiencia personal desde el ámbito de la docencia, desde los ámbitos en los cuales me desempeño, en la misma facultad que trabaja la profesora y querida colega Norma, en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, y concretamente mi punto de partida va a ser el trabajo que desarrollo, que desempeño en dos ámbitos diferentes, en dos espacios académicos. Uno es una asignatura obligatoria del plan de estudio, una asignatura vertebral, que es Educación Física 3, que está compuesta a su vez por varios ejes que tienen que ver con disciplinas como el voleibol, el handball, la natación, el softball, compuesta por 7 ejes. No me va a dar el tiempo como para presentar cómo se desarrollan estas materias y este seminario, sino simplemente esbozo algo como para que en todo caso en la parte de preguntas, si es necesario, vayamos hacia ello, pero también a su vez un seminario optativo que es para profesora de licenciatura en Educación Física, que se llama Los Juegos y los Deportes, un análisis de la lógica interna. En el caso de Educación Física 3, una asignatura masiva con muchos y muchas estudiantes, donde compartí el aula virtual con otros colegas, y en el caso del seminario, al ser optativo, un espacio académico con menos estudiantes, y que en mi caso lo llevé adelante solamente con el acompañamiento de un adscripto. Ambos espacios académicos pertenecen al Departamento de Educación Física de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. A partir de esta experiencia es lo que voy a desarrollar muy sintéticamente como para dejar algunas cuestiones para seguir dialogando luego. En todo caso, la pandemia de COVID-19 nos encontró en un trabajo en plataformas, como bien lo mencionó Norma, que era muy incipiente. Las aulas virtuales existían, pero nos encontramos frente a una necesidad en la cual había que crear, había que improvisar, había que desarrollar toda una nueva, todo un nuevo conocimiento del plano de las tecnologías virtuales que no lo teníamos o lo teníamos parcialmente, lo teníamos fragmentario, y asociado a esto, algo que creo que no es suficientemente abordado, que es el estrés que sufrimos muchos y muchas docentes, tanto por la salud propia como la colectiva. Algo hizo mención el colega Ronald, y pese a los esfuerzos, en nuestro caso denodados del Estado, por ayudarnos a preservar esta salud, creo que el tema de trabajar y estar en nuestras casas, desde la perspectiva de los y las docentes, tenía un componente psicoafectivo complicado, que me parece que en muchos casos es soslayado, no ha sido hasta ahora abordado en debates, y tampoco ha sido demasiado abordado desde las investigaciones. Creo que ahí hay una asignatura pendiente, no solo por las exigencias que a veces nos imponía la institución, sino también muchas veces por nuestras propias exigencias que nos llevaban a estar enviándonos WhatsApp en horas de trabajo, como podían ser en realidad deshoras, recibir WhatsApp a las 11 de la noche un sábado, etcétera, etcétera, cosas que todos y todas ustedes seguramente han vivido o han conocido. En todo caso, rescaté algo que el presidente de nuestra universidad, Tauber, escribió en un texto, en un capítulo de un libro del año pasado, que en realidad empalma con gran parte de lo que dijo Norma. Es decir, nosotros por suerte tuvimos un gran acompañamiento de nuestra universidad y también de nuestra propia facultad en desarrollar plataformas, en asesorarnos en webinars y en espacios especiales para capacitarnos, en brindarnos herramientas tecnológicas. Es decir, en todo caso, en nuestra facultad y nuestra universidad nos sentimos muy acompañados en todo este proceso de desarrollar el nuevo conocimiento del uso de estas plataformas tecnológicas virtuales. Las experiencias a las cuales estoy haciendo referencia yo, o a partir de las cuales estoy intentando hacer algunas referencias muy puntuales,
tienen o se caracterizan por tener un carácter eminentemente teórico-práctico. Y acá voy más allá de cualquier debate o tensión sobre el concepto teoría-práctica, sino entendido en un sentido general. Pero en todo caso nos encontramos, por lo menos, por ejemplo, en la asignatura de Educación Física 3, preguntándonos cómo podemos hacer para enseñar distintos contenidos de educación física desde la virtualidad, es decir, cómo enseñar a enseñar educación física desde la virtualidad. Primero, nos preguntábamos si era posible, y segundo, cómo hacerlo, ¿no? Porque hasta ese momento habíamos usado el aula virtual, tal como bien fue mencionado en la exposición de mi colega antes, pero la habíamos usado de manera muy incipiente, muy puntual, y ahora, digamos, todo lo que desarrollábamos en la facultad, en el campo de deportes, en los espacios como los gimnasios, el natatorio, etcétera, tenía que pasar al plano de la virtualidad. Entonces, bueno, ¿cómo hacer esto? Por un lado aparecieron los nuevos formatos que, si bien no nos eran completamente extraños, teníamos que familiarizarnos con ellos. Por otro, aparecía esta cuestión del distanciamiento, lo que se ha denominado distanciamiento social, en todo caso distanciamiento, en nuestro caso, no solo con los y las colegas profesores y profesoras, sino también con los y las estudiantes. Es decir, estos desafíos que nos implicaba y a los cuales nos llevaba la educación remota, donde no teníamos ese contacto cara a cara con él o la estudiante que se sentaban frente a nosotros o que compartían un juego en un campo de deportes en el cotidiano del trabajo docente en la facultad. Por otro lado, fue mencionado en el texto de este panel, en nuestro caso no aparecieron aspectos asociados a restricción de libertades. Sabemos que en muchos lugares del mundo las universidades imponían un control casi policíaco sobre los docentes, sobre los alumnos y alumnas, inclusive al punto de llegar a usar software que tenían que ver con saber si el estudiante o la estudiante estaban compartiendo pantalla, si estaban dejando de mirar la pantalla, es decir, algo que llegó a controles muy estrictos y que invadían la privacidad y que fueron puestos en discusión en diferentes países del mundo. En nuestro caso, en Argentina, no llegó a pasar eso. Creo que tenemos muy bien en claro desde las universidades públicas, por lo menos, cuál es nuestro rol y cuáles son las responsabilidades que tenemos como docentes y como institución de respetar las libertades de todos y todas. Así que bueno, lo menciono como al pasar, pero entiendo que es un debate que en gran parte se dio en algunos ámbitos universitarios del planeta, inclusive de Latinoamérica, pero no en el caso de Argentina. Como para mencionar algunos soportes tecnológicos utilizados en el caso de la asignatura de Educación Física 3, entre las plataformas sincrónicas más utilizadas fue justamente Zoom, también otras obviamente, y dentro de las aulas virtuales que mencionó mi colega Norma, casualmente mis colegas de la cátedra utilizaron el foro, que es una plataforma, una funcionalidad tecnológica de la plataforma que en principio es asincrónica, pero que permite un contacto muy cercano con los y las estudiantes. Los videos se transformaron en un soporte muy interesante para gran parte de los profesores y profesoras que dictan los ejes en nuestra materia, particularmente vóley, handball, natación, softball, vida naturaleza, atletismo y cestobol, que son los 7 ejes que tenemos, que forman parte de Educación Física 3. A su vez también YouTube, no solo para colgar videos, sino para transmitir en directo YouTube y que esos videos quedaran después alojados en el aula virtual. Y en el caso personal, desde el seminario optativo que dicto, la plataforma que más utilicé de modo sincrónico fue Jitsi, fue una elección personal, entendiendo que es un software colaborativo y que no es una industria comercial como es Zoom, Google u otras, pero me resultó muy interesante porque a su vez me permitía grabar las clases y dejarlas luego en el aula virtual. Y los estudiantes y las estudiantes que no podían conectarse de manera sincrónica podían asincrónicamente a posteriori acceder a esos momentos de intercambio que habían sido hechos en directo con algún grupo de estudiantes que permanecían conmigo más cercanos y que podían acceder por una cuestión de horario y de conectividad. Acá había otro desafío, toda la educación argentina tuvo ese gran desafío, que fue la conectividad de los y las estudiantes, donde muchos no tenían internet, no tenían ni siquiera un teléfono en condiciones dignas o decorosas como para poder conectarse. Y bueno, ahí hubo esfuerzos del Estado y en nuestro caso de la universidad, que inclusive proveyó de notebooks a muchos de estos estudiantes como para tener la tecnología necesaria. Como para avanzar un poco antes de que se me acabe el tiempo,
Entendemos que fue un desafío terrible el que nos implicó y al cual nos llevó esta pandemia que no finaliza, que continúa aún se habla de cuarta, quinta ola, un carácter dramático y cambiante, pero un escollo que fue sorteado con éxito, por lo menos desde la docencia universitaria, así lo evaluamos nosotros, desde la cátedra, así lo evalúo desde el seminario, así lo evaluamos colectivamente desde el Departamento de Educación Física y desde la Facultad de Humanidades, o por lo menos con mediano éxito. Seguramente cada uno tiene su versión más subjetiva de esto, ¿no? En todo caso, retomo una frase que me gustó mucho de nuestro presidente de la Universidad Tower, que decía: cortar la maleza que nos enreda y demora, y avanzar, siempre avanzar. Como una idea también de que existe una posibilidad de superar estos escollos que en un momento parecían terribles y que parecía algo como que no íbamos a poder lograr salir adelante, y sin embargo creo que colectivamente lo logramos, y en ese proceso estamos en una situación en la cual hay clases que en estos momentos están de a poco empezándose a desarrollar de manera presencial, pero también al mismo tiempo mantenemos el trabajo desde las aulas virtuales, es decir, un mixto entre lo híbrido, un híbrido, perdón, entre lo presencial y lo virtual. Estos sistemas que están empezando a implementarse ahora en nuestras universidades, de a poco, con equipamiento tecnológico también brindado desde el Estado, pero siempre con un signo de interrogación sobre cómo esto puede llegar a ser en su pleno desarrollo. Nosotros estamos finalizando el año académico aquí en Argentina. Entonces, cuando iniciemos febrero, marzo del año que viene, cómo se va a desarrollar esto de manera completa? Tiene toda una complejidad logística enorme, sobre todo en carreras que son muy masivas, como es educación física. Para quienes no saben, quienes están siguiendo esta transmisión por YouTube, las universidades públicas en Argentina son gratuitas, por lo tanto tenemos una cantidad de estudiantes muy importante en la carrera en nuestra facultad, y esto hace que sean clases muy numerosas, que en la virtualidad implicaba una dificultad menor, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer para llevar a la presencialidad o a las clases híbridas, preservando la salud a través del distanciamiento y a través de los protocolos, esto en clases que se van a desarrollar en el campo de deportes o en clases que se van a desarrollar dentro de las aulas, ¿no? Hay muchos signos de interrogante a los cuales de a poquito estamos intentando darles respuestas. En todo caso, seguramente esto va a implicar modificaciones en un futuro cercano en diferentes planos de la formación docente en educación física, de los cuales creo que todavía no podemos dar cuenta con plenitud de cuáles van a ser sus alcances. Y en todo caso, como para ir cerrando antes de que me señalen la finalización del tiempo, y como para dejar algunas preguntas abiertas, algo que por lo menos a mí me parece sumamente interesante, porque apareció en varios momentos planteado desde diferentes ámbitos en la formación docente en educación física de diferentes universidades del mundo y de diferentes universidades de Latinoamérica. He escuchado decir a colegas que educación física no se puede, era una carrera, las carreras profesorado, licenciatura en educación física, son carreras que no se pueden dictar de manera virtual y que necesitan sí o sí de la presencialidad. En todo caso, entiendo que nosotros desde la Facultad de Humanidades ponemos en discusión esto, creo que tenemos una postura clara en general, sigue habiendo debates al interior de algunas asignaturas del Departamento de Educación Física, pero creo que está más claro esto, el lugar que le asignamos a las experiencias motrices. Es decir, por momentos hay colegas que opinan que sin experiencia corporal, motriz, no se puede desarrollar una práctica en educación física. Yo entiendo que sí, que durante la virtualidad, a través de la virtualidad y durante el periodo más duro y más difícil de pandemia, esto fue llevado adelante con bastante éxito, a través de los distintos soportes tecnológicos, a través de distintos recursos, a través de distintos debates, capacitaciones y múltiples reuniones de Zoom que hemos tenido, múltiples reuniones de Meet, múltiples videollamadas que al interior de cada una de las cátedras y asignaturas hemos hecho en nuestra facultad como para poder sortear los escollos que había, pero entiendo que lo logramos. Los y las estudiantes, cuando hacíamos las evaluaciones a fin del año, por lo menos 2020, daban cuenta de que habían logrado seguir adelante también toda la propuesta virtual que les hacíamos. Y en todo caso, creo que queda pendiente el debate sobre esto del lugar que le asignamos a la experiencia, a la vivencia. Es decir, siempre es necesario en educación física, o en la formación docente en educación física, vivenciar, y lo coloco entre comillas, no como para ir, como decía mi colega Juan David, como para invitar al debate, ¿no? Estas vivencias, estas experiencias
que también, siempre entrecomillando, deberían desarrollarse de manera presencial, son necesarias. Cuando hacemos referencia a brindar elementos para la formación docente en enseñar a enseñar un juego, enseñar a enseñar un deporte u otras prácticas corporales, ¿es necesaria esa vivencia, esa experiencia? Bueno, creo que hay un debate que está abierto. Mi respuesta es clara, no sé si la he llegado a dar a entender totalmente, pero creo que no necesariamente tenemos que estar ahí en la facultad corriendo, jugando, transpirando cara a cara en el patio o en el gimnasio o en el natatorio. La virtualidad nos ha permitido avanzar mucho en estos planos, pero sigue quedando un debate que me parece que no está totalmente zanjado sobre cuál es el rol de las experiencias y las vivencias en el campo de la formación docente en educación física. Así que bueno, seguramente estoy en el tiempo. Muchas gracias a todos y a todas, en particular a la querida gente del PES, pero a todos los colegas del Instituto Universitario de Antioquia, que tan lindos momentos nos han permitido departir con ustedes allá en persona. Jorge, te doy un minuto más para que por favor nos pases las diapositivas, no las vimos. ¿No vieron nada? Se quedó en la primera diapositiva. Qué lástima que... Pasa en un minuto las diapositivas, pásalas para que nos llevemos una idea de eso que construiste. Tranquilo, no te quise interrumpir, fue a propósito, sí. Pero pásalas, por favor. A ver qué está pasando acá. ¿Ahí ven algo? Yo veo como que estoy compartiendo pantalla. ¿Ustedes ven? Estás compartiendo pantalla, pero se quedó en la primera diapositiva. O en la segunda. ¿Pasa la segunda ahí? Sí, ahí. Bien. Bueno, correcto. Nada, hago un paneo rápido entonces. Correcto. Las dos, la asignatura del seminario con sus títulos completos. No hay necesidad de que las leas, pásalas con una pausita. En realidad era una síntesis de lo que iba desarrollando oralmente, así que no van a encontrar algo diferente, sino que van a encontrar quizás reforzado con alguna letra de mayor tamaño, algunas cuestiones que planteé de manera oral. Y con esto fue que cerré hace tan solo unos minutos, que fue la pregunta sobre el lugar que le otorgamos o que le deberíamos potencialmente otorgar a la experiencia y a la vivencia. Y por ahí la diapositiva más importante es la del agradecimiento. No, ¿sabes una cosa? ¿Por qué hice esa solicitud? Porque de pronto algunos o algunas pueden percibir alguna palabra que les llame la atención, y eso es un ejercicio pedagógico que yo recomiendo cuando trabajo con los estudiantes, y es que vamos cogiendo palabras claves que nos sirvan de referencia para poder realizar preguntas. Entonces ese era el llamado. Bueno, continuemos con las provocaciones. Invito a el colega Albeiro Echeverri para que desde su experiencia, vivencia, nos cuente acerca de las prácticas universitarias y eso que ha pasado con la pandemia. Adelante, Albeiro. Muchas gracias, Juan. Bueno, feliz día, feliz tarde, feliz día, creo que todavía. Para todos, muchas gracias por la invitación. Un gusto ver al profesor Saraví. Y bueno, voy a intentar pues como ser conciso con este ejercicio y provocar, como dice el compañero Juan Gómez. Bueno, me dicen si ven mi presentación. Y ahí está la primera provocación, profesor. No sé si la alcance a identificar. Bueno. Bienvenido al grupo PES. Bueno, pues yo intenté generar este ejercicio a través de preguntas, de dos preguntas básicamente, en el asunto del desafío y las estrategias que este proceso de la pandemia pues, y la práctica pedagógica, tanto a estudiantes como a profesores, ¿cierto?
Y voy a intentar hacer pues como la lectura a través de 4 nodos, lo que tiene que ver con los desafíos en cuanto a la salud. Los estudiantes, por ejemplo, hablan del asunto del distanciamiento, el cuidado, el seguir los protocolos, el autocuidado, el aforo y el manejo de la voz, ¿cierto? Como partes como importantes en este asunto del desafío. El asunto de mantener pues como un estado de bioseguridad o tener como todas las normas de bioseguridad y por supuesto lo que ya habían planteado el compañero Sarabí, el estrés que produce pues estar en esta dinámica, ¿cierto? Dentro de lo que es el asunto pedagógico didáctico, entonces está el asunto de la reinvención en relación a la planeación, la reinvención en relación a la interacción con los compañeros y una actitud y generar pues como estas actividades sin tener un contacto, que podemos ver pues ahí en este flujograma de palabras o en este mapa de palabras, esta nube de palabras, como los que más se han destacado, ¿cierto? Bueno, y en cuanto a las estrategias, perdón, me salté 2 nodos, el personal, el asunto de la flexibilidad con los niveles de compromiso, la tolerancia, la cooperación, la responsabilidad, la empatía, reinventarse, la adaptación y la comunicación. Son como las palabras que más resaltan en cuanto a este asunto del desafío. Y en cuanto a los recursos, que sería el último nodo, entonces está la interconexión, los escenarios y la posibilidad de los dispositivos para poder generar pues, una interacción virtual. Dentro de las estrategias, entonces, está una de las estrategias que me llamó mucho la atención es el asunto de vacunarse. Una de las cuestiones pues, importantes, la vacunación, mantener los protocolos, el uso pues, adecuado de tapaboca y el distanciamiento. Dentro de lo pedagógico didáctico, entonces hacer participar a los estudiantes, tener como una mayor interacción con ellos, motivar, generar nuevas propuestas, el uso de TICs, la indagación, la investigación que se tiene que hacer pues en relación a estas nuevas propuestas, una escucha y un dinamismo activo, una elaboración de recursos, que fue una de las cuestiones que más se dio, la elaboración de recursos, inclusive algunos estudiantes pues en esa elaboración de recursos crearon sus propias cuentas pues, de YouTube y esto se ha convertido como en una fuente de ingreso para alguno de ellos. La innovación, la delegación de tareas, la planeación y por supuesto la creatividad. Dentro de lo personal, las estrategias pues, que ellos han asumido son la paciencia, la responsabilidad, el esfuerzo, la energía, la motivación, el entendimiento, la comprensión, el acompañamiento, la comunicación, la vocación, el colegaje, el compromiso, la persistencia y la autoexigencia. Y aquí pasa una cosa muy particular y es que en los recursos como estrategias no se encuentran pues como definidos en esta nube de palabras como recursos. O sea, esa categoría o ese nodo desaparecieron en estas estrategias. Pareciera ser que el asunto de los recursos estuvo pues, o sea, hubo, ¿cómo lo digo? O sea, se salvaguardó pues este asunto de los recursos o todos tenían pues como los recursos apropiados para poder dar cuenta de estas prácticas. Si nosotros miramos la nube de los profesores, entonces vemos que hay, en el nodo salud, por ejemplo, hay un temor al contagio y un asunto de distanciamiento. Pero pareciera ser que nosotros, pues como profesores, el asunto de la salud no lo vivenciamos de la misma manera, en la medida que no lo nombramos la misma cantidad de veces que, por ejemplo, los estudiantes. En el asunto pedagógico didáctico, entonces, enfrentarse a esta situación de lo virtual a través de nuevas didácticas por el asunto pues, de la innovación o lo novedoso, el asunto de la innovación, la flexibilidad curricular, las estrategias virtuales, la adaptación, la creatividad y el uso de TICs fueron pues como esos desafíos que en primera instancia nosotros percibimos. En cuanto a lo personal, el asunto de la motivación, la comprensión, la resiliencia y la responsabilidad. Y los recursos, entonces, los equipos de cómputo, los desplazamientos, la conectividad y la gestión administrativa. Bueno,
Y por último, dentro de las estrategias, entonces vemos que para los profesores, por ejemplo, en el nodo salud, desaparece dentro del asunto de las estrategias. Pareciera ser que esta cuestión ya la teníamos pues saldada, por decirlo de alguna manera. Pero en cuanto a lo pedagógico didáctico, entonces las estrategias que se definen son trabajo en equipo de los profesores, hacer pues como comunidades de profesores, comunidades de práctica, la planificación, la discusión y el análisis, las actividades lúdicas, los encuentros sincrónicos, pues, las tutorías, la comunicación, la aproximación pues con el cooperador, que nosotros normalmente pues cuando vamos a un escenario de práctica siempre tenemos a un profesional cooperador del área. La grabación de las sesiones en el sentido pues de la reproductividad, si por alguna razón alguno no podría estar. Las planeaciones de las actividades, participar de la práctica como profesor y por supuesto el asunto del acompañamiento. En cuanto a lo personal, entonces las estrategias que resaltan los profesores es el compromiso, la capacitación en estas nuevas tecnologías, el empeño, la comunicación, la asertividad, la motivación y la paciencia. Y en cuanto a los recursos, entonces también hablan como de la capacitación, de la capacitación, pues videollamadas, las grabaciones de las sesiones y el uso de plataformas virtuales y por supuesto el acompañamiento a través de llamadas personales. Esas fueron como en este primer momento, pues en esta indagación inicial, a través de esos 4 nodos pudimos pues o pude recopilar más o menos cuáles serían o cómo perciben los estudiantes y los profesores los desafíos y las diferentes estrategias que han definido para afrontar esos desafíos. Muchas gracias. Espero haber estado en el tiempo. Parece que no te llamaron la atención porque utilizaste el tiempo menos de los 8 minutos. Si no te hubieran llamado la atención y te hubieran dicho, profesor, tiene 2 minutos más, 1 minuto. Pero bueno, okay, esto nos sirve para tener más tiempo de conversar. Termina de dejar de compartir, profesor Albeiro. Claro que sí. Esto nos permite tener unos minuticos más. Bueno, escuchando a los 4 colegas, ratifico algo que percibí cuando leí un resumen que les había solicitado a ellos y a ella. Y ese resumen me lleva nuevamente a mi maestro Paulo Freire. Vamos a tratar el tema de la práctica educativa, de cómo venimos comprendiendo o intentando comprender esta práctica, nuestro compromiso con la vida y el mundo. Y esto me lleva a recordar que hay quienes están diciendo un antes y un después de la pandemia. Para algunos la pandemia ya pasó y la pandemia se queda con nosotros. Entonces, ¿qué tipo de prácticas universitarias, qué tipo de prácticas tenemos que dimensionar para convivir en este conflicto social con la pandemia? Para convivir, para vivir, para compartir en pandemia. Sigo con Freire. Ante todo, es posible ejercer la tarea educativa sin preguntarnos como educadores y educadoras cuál es nuestra concepción de hombre y de mujer. Toda práctica educativa implica esta indagación. ¿Qué pienso de mí mismo y de los otros? Hace tiempo, en Pedagogía del Oprimido, analicé lo que ahí denominaba la búsqueda del ser más. En este libro definía al hombre y a la mujer como seres históricos, que se hacen y rehacen socialmente. Es la experiencia social la que en última instancia nos hace, la que nos constituye como estamos siendo. Me gustaría insistir en este punto. Los hombres y las mujeres, en cuanto seres históricos, somos seres incompletos, inacabados, inconclusos. La inconclusión del ser no es, sin embargo, exclusiva de la especie humana, ya que abarca también a cada especie vital. El mundo de la vida es un mundo permanentemente inacabado, en movimiento. Sin embargo, en un momento particular de nuestra experiencia histórica, nosotros, mujeres y hombres, conseguimos hacer de nuestra existencia algo más que meramente vivir.
En cierto sentido, los hombres y las mujeres inventamos lo que llamamos la existencia humana. Nos pusimos de pie y liberamos las manos. La liberación de las manos es en gran parte responsable de lo que somos. La invención de nosotros mismos como hombres y mujeres fue posible gracias a que liberamos las manos para usarlas en otras cosas. No tenemos fecha de ese evento que se pierde en el fondo de la historia. Hicimos esa cosa maravillosa que fue la invención de la sociedad y la producción del lenguaje. Y fue ahí, en ese preciso momento, en medio de ese y otros saltos que dimos, que mujeres y hombres alcanzamos esa instancia formidable que fue comprender que somos incompletos. Los árboles y los otros animales también son incompletos, pero no tienen conciencia de ello. Los seres humanos ganamos en eso. Sabemos que somos inacabados. Y es precisamente ahí, en esa radicalidad de la experiencia humana, que reside la posibilidad de la educación. La conciencia del inacabamiento creó lo que llamamos la educabilidad del ser. La educación es entonces una especificidad humana. ¿Por qué ratifico la necesidad de traer estas citas de Paulo Freire en su libro El grito manso? Porque cuando nos invitamos a reflexionar sobre las prácticas sobre las prácticas universitarias en el contexto de la formación de profesores y profesoras, en el contexto de la formación de entrenadores, de recreólogos, si el término se me permite, nos lleva a que al haber escuchado a Ronald, a Albeiro, a Norma, a Jorge, me cabe preguntarles, ¿qué escuelas se dimensionaron durante este último año y medio? Esa escuela que nos describen de continuidad. Yo estoy escuchando desde el año 1981 de una alerta, ojo, que la Internet se viene encima y nos va a reemplazar a los maestros. Vamos a tener aulas numerosas, cientos, miles de estudiantes bajo la pantalla. Hoy, la pandemia del COVID-19 nos llevó un poco a eso. Nos llevó un poco a que nos dimensionemos en algo que no queríamos estar, por lo menos yo. Yo no quería estar frente a estas pantallas sirviendo una clase, compartiendo la enseñanza y el aprendizaje con estudiantes, asesorando la práctica pedagógica desde esta virtualidad. Entonces, los invito un poco a que nos cuenten si se pensaron en la descripción que hacen, siguieron desde mi percepción en una continuidad de esa práctica universitaria que venían teniendo. ¿Qué escuelas están pensando en estos momentos? Es posible que nos pensemos en una escuela diferente a partir de la pandemia y que le propongamos a nuestros comités de currículo, a nuestros directores, a nuestros jefes de departamento, tenemos que construir una escuela diferente. Ronald, Norma, Jorge y Albeiro, en ese orden, si quieren tener alguna consideración sobre esta primera pregunta. Gracias, Juan David. En ese orden de ideas, pronto les narro un poco lo que me pasó a mí iniciando este proceso, iniciando pandemia. Hay un asunto muy importante y es que de un día para otro, cuestión de nada, nos dicen, no puede salir. Prácticamente nos dicen, si sale, se muere, algo le va a pasar. Peligroso salir con ese bicho. Entonces, nos encerramos en las casas, nos llenamos de miedo, algunos quedamos sin trabajo, sin espacios para seguir con la práctica. Espacios como el que muestro acá atrás, que es la pista de atletismo allá en Ciudad Universitaria, en la Universidad de Antioquia. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, en ese ponerme a pensar, en ese dialogar con otros compañeros, profesores, estudiantes, de qué hacer, nos volcamos, y yo con la ventaja que tenía, pues,
con el tema de la informática, pues me vuelco a los medios virtuales. Alguien me sugiere, da una clase a través de Meet, da una clase a través de Zoom, y lo ensayo y lo pruebo, y a punta de ensayo y error voy llegando a ciertos asuntos. Tengo que exponer mi intimidad porque tengo ya que dar las aulas, las clases, estos espacios donde pretendo llegarle a la gente con ejercicios, con prácticas o con enseñanzas, porque no todo fue práctico y no también un tema más académico de estar sentados acá. Entonces tuve que adecuar unos espacios que no tenía previstos en mi hogar para ello. Tuve que conseguir equipos que no tenía previstos para ello. Entonces comprar audífonos, despejar la sala, echar a toda la gente de la casa y mandarlos fuera de la cocina porque ese espacio es el que me sirve para mostrar las actividades. Finalmente uno se ve expuesto y por eso aparece también este asunto de poner fondos virtuales. Entonces, esa escuela que empiezo a formarme acá, a redefinir, es una escuela diferente, una escuela que yo no lo pensaba, yo pensaba era estar en los espacios prácticos, la pista, un gimnasio, un salón, y me veo volcado a esto porque no hay más de otra. Entonces, fue un asunto complejo que exigió replantearme, bueno, y si esto es para siempre, ¿qué? Fue difícil, entonces pensé en una escuela virtual, pero aún así, aunque di muchas clases, todavía se dan algunas clases de esta forma, no se siente igual. No se siente igual porque yo estoy solo acá, en estos momentos estoy mirando un puntico de luz que me dice que la cámara está activa. Yo estoy hablando solo. Si la gente no contesta, si están los cuadritos, ¿qué hago? En retroalimentación, si todos prenden las cámaras y el audio, entonces la comunicación se vuelve inmanejable. Se retrasa la conexión de internet. Entonces, ya para ir cerrando este asunto, más que plantearme una escuela propia, me empezó a generar inquietudes como las que planteaba ahorita en esos 7 minutos, casi 8 que hablé, y era, bueno, ¿qué es lo realmente valioso de una clase, de un espacio educativo? ¿A cuánta gente le llego? Lo que compartimos, lo que sentimos, simplemente que hagan ejercicio y se encierren, que escuchen una cátedra y se encierren, o como pasó, porque también me pasó, yo también soy estudiante, que a veces no, qué pereza, qué cansancio, recibo la clase acostado en la cama. Entonces la disposición también para ellos es diferente. Entonces... Ok, Ronald. Listo. Perdón que te interrumpa para que le demos tiempo a los otros, que hay varias preguntas. Profesora Norma. Bueno, acá interesante lo que plantea el compañero, ¿no? Esta cuestión de pensarnos en cuadrículas. Ustedes, bueno, recordarán que al inicio de la pandemia, Giorgio Agamben publica un texto y habla de la invención de una epidemia, y dice que esto no es más que una gripe. Todavía no habíamos visto las fotos de Italia con la gente que se moría en los pasillos de los hospitales, eso llegó después, y en América Latina la pandemia todavía no estaba. Lo cierto es que de todas las devoluciones que se hacen, y ese libro que después se publica como Sopa de Joan, que bueno, creo que todos ustedes conocen, y el que no lo puede acceder desde la web, a mí me parece que hay una cosa que es maravillosa y que dice Judith Butler. Butler dice, el virus afecta de manera igual, pero los modos en que tenemos de defendernos de él son modos desiguales, porque el capitalismo es desigual. En función lo que hizo la pandemia y el COVID es poner en evidencia todas las cosas que ya estaban. Todas estas cosas ya estaban, digo, había un montón de gente que vivía amontonada. Esto ya existía, lo que pasa es que, bueno, ahora había que estar, como dice el compañero, escuchando una clase por internet, mostrando tu casa,
Ya existían profesores y estudiantes y profesoras y estudiantes que tenían 1 o 10 dispositivos, ya existían las desigualdades. Entonces, la pandemia puso de manifiesto todo lo que estaba y en muchos sentidos tapado, pero además puso de manifiesto la crueldad de algunos gobiernos de América Latina. El caso de Brasil lo tenemos a la mano, ¿no? Es tremendo las decisiones erróneas de los gobiernos frente a la pandemia y la ausencia del Estado, que aumentó la tasa y la propagación del virus y con ello la cantidad de muertos. Entonces, porque, discúlpenme, yo entiendo, estamos hablando de educación, de ver si la pantalla sí, la pantalla no, pero estamos hablando, como dijo Inés Dussel, no de educación a distancia, sino de educación en emergencia. Me parece que acá la responsabilidad es hacer lo que venimos haciendo, hacer investigación, analizar lo que está sucediendo y pensar una posibilidad de la pospandemia en donde algunas herramientas que son maravillosas las podamos seguir usando, pero nada reemplaza lo presencial. Por supuesto, el cara a cara, la cosa con el otro, la presencia del cuerpo físico, físicamente situado, si se quiere. Pero bueno, tampoco desmerecer todo. Me parece que acá hay todo un conjunto de saberes que muchos no poseíamos y que quienes nos pusimos a estudiar encontramos como un mundo acá que, como dice mi compañero y amigo Juan David, que hace un montón que no lo veo, entre paréntesis, recién hablábamos con Jorge y nos acordábamos del 2007 en Medellín, pero bueno, esto es aparte. Esto no reemplaza lo presencial, está claro que no reemplaza lo presencial. Lo que es cruel es que en una situación de emergencia no todas las personas puedan acceder de la misma manera. Eso es lo que es cruel. Entonces ahí, ¿quién tiene que aparecer? Y el Estado tiene que aparecer. Entonces, bueno, ahí está, y ahí vemos cómo el Estado se hace presente o se hace ausente. No hay otra situación, no hay otra forma, no es asistencialismo esto. Estos son decisiones políticas. Entonces, cuando estás en Argentina, en un país donde en un gobierno desaparece el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación se desfinancia, etc. Bueno, claro, llegás a una pandemia en situaciones muy complejas. Entonces, entre que sos un país del Cono Sur, con decisiones políticas a veces complejas, todo se hace más complejo. Pero me parece que no hay que llevar al límite, vivir en encierro. La gente se estaba muriendo. O sea, en función de eso fue el encierro también. Y bueno, y mi perro ladra porque lamentablemente seguimos. Claro. Porque se ha alargado mucho. Démosle la palabra al profesor Jorge, luego al profesor Almeida. Sí, brevemente. Interesante, ¿no? El planteo que nos hace Juan David. Hubo muchos filósofos y voces del campo del conocimiento en las ciencias sociales que hacían referencia a que después de la pandemia íbamos a salir mejores, que iba a haber un mundo mejor. Había una visión un poco color de rosa, un poco idealista, me parece. Yo creo que la pandemia, como fue señalado ya en distintos tramos de este panel, simplemente subrayó las desigualdades, en algún punto las exacerbó, como por ejemplo lo vemos ahora con el tema de la distribución de vacunas, y yo soy pesimista en lo personal. Creo que el uso de herramientas tecnológicas a veces no solo nos aísla más, sino que también exacerba el control sobre la gente, es decir, todo esto de la biometría, de los controles a través de la cara, a través de la retina, a través de las huellas dactilares, saber dónde estamos, saber qué hacemos, saber, no sé, que podamos saber si uno o una estudiante se descargó o no un texto que colgamos en PDF y saber si lo descargó una vez o si lo descargó 5 veces, o estos software que usaban en el hemisferio norte para controlar si el estudiante se estaba copiando o no mientras estaba en un examen virtual. Digo, y ya lo mencioné, el control, el riesgosísimo control de la invasión a la privacidad de la gente. Pero bueno, igual, y cierro con esto, Juan David, soy optimista en parte, en que quienes creemos o nos enrolamos en pedagogías críticas podamos intentar hacer algún cambio
desde nuestros ámbitos en la escala y medida que lo podamos. Creo que es posible, pero me parece que hay un riesgo en el uso de los soportes tecnológicos que es caer también en un uso tecnocrático de los mismos. Creo que podemos hacer una pedagogía bastante fachista con mucha tecnología moderna, y en ese sentido, cierro con esto, recomiendo la lectura de un autor francés que se llama Eric Sadin, en un libro que se llama La siliconización del mundo, la irresistible expansión del liberalismo digital, que lo escribió antes de la pandemia. O sea, el tipo viene escribiendo hace mucho sobre ese tema, pero digo, son autores sobre los cuales es interesante volver, porque nos alertan sobre estas cuestiones en las cuales podemos quedar por momentos entrampados y entrampadas sin darnos cuenta. Sí, Jorge, esos elementos van en una buena relación con una pregunta que les voy a hacer luego de dos personas que hacen pregunta. Profesor Albeiro. Gracias, Juan. A mí pues del ejercicio, cuando me hacen la invitación y el ejercicio que hago en cuanto a los desafíos y las estrategias, me sorprende que lo que se nombra sea lo que generalmente uno esperaría, ¿cierto? Uno esperaría que se diera, claro, que se diera acompañamiento, que se diera interacción, que se diera cuidado, respeto, que se generaran nuevas estrategias. O sea, en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que dicen los compañeros Norma y Jorge. Esto lo que hace es que como que de alguna manera nos enfoca, pero no es que el asunto no esté. O sea, tanto en la presencialidad antes de la pandemia, pues eso sería el deber ser, ¿cierto? Sería como la forma adecuada en relación pues a lo que tiene que ver con los procesos educativos y más en las prácticas pedagógicas, ¿cierto? El tener buena relación con los estudiantes y conexión, el tener una proximidad con el cooperador, el hacer todo este tipo de situaciones es pues como sería lo normal. Ahora, cuando viene la pandemia y uno le pregunta a los profesores, a los estudiantes, ¿usted cree que cuál es el desafío? Y plantean estas mismas cosas que uno espera que dentro de la normalidad sea lo que se da. Entonces hay como se subraya de alguna manera esto que de pronto es que, bueno, es que no lo estábamos haciendo. Entonces me parece que es como en la adversidad, mirar como esa pequeña situación que puede llegar a ser como ventajosa, por decirlo de alguna manera, como apropiada, en el sentido de, esto nos hace ver que el asunto de la conexión, por ejemplo, con los estudiantes, la proximidad con los estudiantes y con los otros actores pues, que están alrededor nuestro, es muy importante, pero siempre ha sido importante. Entonces, ¿cómo veo yo la escuela? Indistinto, así es presencial o si es virtual, yo lo que creo es que tendríamos que subrayar un poco más esto que nombramos, este asunto de la conexión, este asunto de la interrelación, este asunto de la comunicación. Y creo que el medio, porque he tenido experiencias pues con la virtualidad que me sorprenden, que me gratifican, que me enorgullecen inclusive, que me hacen feliz, que me han hecho momentos muy felices. Y también los he tenido momentos que, pues, obvio que veo que hay pues como un desgano, pero esos mismos momentos los he tenido en la presencialidad. Entonces es el asunto de la herramienta, no creo que sea la cuestión que define qué tipo de escuela o qué tipo de enseñanza o qué tipo de aprendizaje somos los que vamos. Lo que definen son los actores, ¿cierto? Entonces, claro, extraño, como dice el profesor Sarabí, extraño poder estar interactuando de manera presencial. Hay algunos asuntos que creo que en este momento, creo todavía que sería muy importante poderlos generar un cara a cara, pues persona a persona, pero no tampoco creo que sea pues como la herramienta la que define qué tipo de comportamiento tengo que tener. Creo que cuando somos profesores o somos estudiantes, el comportamiento es en la dirección del aprendizaje, de ser reflexivo, de generar nuevas propuestas y este tipo de cosas. Gracias. Escuchándolos, vuelvo a una pregunta que voy a relacionar con dos preguntas del auditorio. Es sobre la construcción de currículo. Y si hablamos en nuestro currículo de inclusión, de exclusión,
Miren esto. El profesor Guillermo Betancourt pregunta a la profesora Norma, pero yo creo que es para todos. Cuéntanos el aspecto de la educación en lo rural y la ruralidad. Y Verónica Bermúdez nos pregunta, ¿cómo enseñarle a una persona invidente, por ejemplo, en medio de esta pandemia? Los tenemos, que estamos reflexionando en torno a la inclusión y a la exclusión. ¿A quién incluimos? ¿A quién excluimos? Y ustedes están hablando, o me incluyo, estamos hablando desde la ciudad, desde los recursos que tenemos, desde los que tenemos el recurso. No estamos hablando de aquellos otros que no tienen el recurso. Empecemos de atrás para adelante. Correcto. Y por favor, limiten ustedes también el tiempo. Sean capaces de hacer una reflexión en 1 minuto o minuto y medio. Y si, voy a Johan, hacer, ya nos vamos a pasar un poquitico, ya te diste cuenta. lo voy a poner en términos de ¿y qué hicimos antes de la pandemia, por ejemplo, para un invidente? Yo miro en el Instituto de Educación Física y hemos tenido casos de personas con alguna disminución de la capacidad visual y auditiva. Y han sido casos en los cuales nos tenemos que, o sea, por donde esos estudiantes han podido transitar, hemos tenido que hacer adaptaciones, pero no son adaptaciones institucionales, ¿cierto? Inclusive hemos tenido fracasos, o sea, nos podemos sentir fracasados en este sentido. Tuvimos una estudiante con disminución auditiva y hubo una mala percepción de su disminución o de su discapacidad. Discúlpenme si no se dice discapacidad. Algunos profesores hicieron una mala valoración del asunto y pensaban que era una cuestión cognitiva, ¿cierto? Y la estudiante terminó retirándose de la universidad. Perdimos una muy buena estudiante. Entonces es una cosa bien particular. ¿Qué hemos hecho antes de la pandemia? No hemos hecho mucho con este asunto de esta población que tiene algunas necesidades especiales. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer a través de lo virtual? Pues, hombre, ¿cómo lo podemos hacer a través de lo presencial? Empecemos a preguntarnos por esto. Y seguro que vamos a tener formas de hacerlo a través a través de la virtualidad también lo vamos a poder hacer. Entonces, esa es una invitación y con esto termino. Démosle tiempo a los otros compañeros. Bueno, claro. Jorge. No, podrías darle la palabra a Norma, vas a decir la dirigida a ella, sí. Yo iniciaba a hablar, pero no tenía el audio, perdón. Dale, Norma. Bueno, gracias. En función de la pregunta que nos convoca, en verdad tengo dos consideraciones para hacer. La primera es que, bueno, ustedes saben que Argentina es un país enorme y con todas las diversidades que podamos imaginar. Hay un profesor que hace licenciatura, que yo le dirijo su tesis de licenciatura y está trabajando sobre la enseñanza de la educación física en la pandemia, está tomando el periodo 2020 en el interior del Chaco, con una comunidad de pueblos originarios donde no solo no tenían dispositivos, sino que no tenían acceso a internet, en medio de la selva. Y bueno, en función de la complejidad de cómo llegar por el aislamiento, aparte Chaco fue una región del país altamente afectada también, entonces no había posibilidades de no hacer aislamiento, bueno, y demás. Los aislamientos de la comunidad del pueblo eran en el pueblo, pero no podían entrar profesores y profesoras a la región. Armaron un proyecto de radio, y esto implicó que la cooperadora de la escuela compró radios y llevaron una radio por familia, y dieron clases, todas las clases, incluidas la de educación física, a través de la radio. Tremendo, porque si recién el compañero José decía, bueno, yo no sé si el otro me está escuchando, José no, Ronald decía, yo no sé si la otra me está escuchando, imagínense lo que es hablar por radio, y entonces esperar unas semanas ahí, y encontrar una devolución recién, después de muchas semanas.
Eso por un lado. Y por otro lado, la gente que trabaja en educación a distancia y que trabaja en humanidades con la enseñanza de herramientas digitales está en una investigación sobre personas usando el tema de la educación a distancia con personas con diferentes tipos de discapacidad. Sí, con el tema de ciegos se usó mucho el tema de podcast y con las personas sordas, que en educación física hay varios estudiantes que son sordos, se usó mucho la cuestión de clases escritas, porque no había forma de hacer video y traducir, o sea, si bien no es mucha tecnología, no teníamos recursos. Entonces, porque somos una universidad pública, tampoco podía salir a pedir recursos. Pero no es un tema que en nuestra universidad sea ajeno, el tema de pensar la particularidad de los estudiantes, sea por la discapacidad, sea por las regiones, sea por la pobreza, sea por todas las situaciones de vulnerabilidad que puedan atravesar, económicas, financieras, familiares y demás. Así que si bien son temas que estaban antes de la pandemia, yo acuerdo con el compañero, son temas que no se olvidaron y que se atendieron. Gracias, Norma. Jorge, ¿ibas a decir algo? Corto, puntual. Y no mucho para agregar, coincido con Albeiro en que en gran parte de las instituciones de América Latina seguimos teniendo una deuda, sigue siendo una asignatura pendiente, la inclusión plena de las personas con necesidades educativas especiales o como las querramos llamar, pero también coincido con Norma en el sentido de que se ha avanzado mucho. Bueno, nosotros en el caso de nuestra universidad tenemos una comisión universitaria que trabaja sobre esto. Al interior de la facultad se han hecho esfuerzos también denodados en ese sentido. Por ejemplo, en el último congreso teníamos la posibilidad de que los chats, que los Zooms o en YouTube se activaran chats con texto para que quien no podía seguir el audio pudiera leer lo que se estaba diciendo. Así que creo que hay un camino que se está iniciando. Obviamente hay mucho para hacer, pero no, nada más que eso. Gracias, Jorge. Ronald, ¿algo sobre el tema? Claro que sí. Cronómetro, claro. Voy a tratar de seguirme un minuto. Un minuto. Listo. Que Johan ya nos está acosando. Calma, Johan, ya va acá. Bueno, dos apuntes. Uno, respecto a lo rural. O sea, no soy el más indicado para hablar, pero recordando unas cifras de Colombia que yo había buscado ya hace año y medio, por allá en mayo, hablaban de unos asuntos de cobertura y realmente la cobertura en cuanto a todo este tema de las TICs en lo rural era y todavía es muy precario. Entonces, este tema de la pandemia lo que hizo fue, en principio, evitar que muchas personas pudieran acceder a la educación. Incluso, si no estoy mal, acá también se dio el caso de clases radiales, si recuerdo bien. Si no, bueno, lo escuché en otro lado. Eso por un lado. Entonces, hay pues el asunto que mencionaba ahorita sobre la precarización de la educación. O sea, aquí se hizo más notorio. Y anotó algo aquí importante, ahorita se lo escuchaba a Jorge, es que Jorge decía, la educación en Argentina es gratuita, la educación pública es gratuita. Acá la educación pública, desafortunadamente, no lo es. Conozco el caso de muchas personas que se han ido a Argentina, que se van a Alemania a estudiar. Y eso ya implica un recurso adicional de la persona para llegar a ese espacio. Ahora, respecto a lo otro, ya me pasé el minuto, respecto al tema de estas personas que tienen algún impedimento, este año tuve la oportunidad de hacer ya prácticas escolares en escuela, precisamente en una institución que maneja varios diagnósticos. La verdad, fue allá que empecé a conocer y aprender que hay formas de enseñarle a los invidentes, a los sordos, a personas con diagnósticos cognitivos, pero es complejo. Insisto, me parece muy complejo no hacerlo estando en presencia. Yo tuve la experiencia y con esto ya termino, 30 segundos. Vamos a hacer avioncitos de papel a lanzar. En la clase tenía un chico invidente. ¿Yo cómo le enseño? Las instrucciones verbales no eran suficientes porque había una brecha de comunicación ahí entre nosotros. Me tocó en cierto punto tomarle las manos y empezarle a mostrar y explicarle, sintiendo, lo que debía hacer. Entonces, de acuerdo con Albeiro y con Jorge,
hay una deuda enorme ahí en cuanto a la educación para estas comunidades. Gracias. Bueno, quedan unas preguntas en punta. Se las voy a leer para que ustedes queden provocados y puedan reflexionar al respecto. En tiempos de esta pandemia aflora el trabajo emocional con el ser humano. Las emociones nos abrazan. Otra, durante el encierro general del año pasado, los educadores físicos desarrollaron sus prácticas desde la virtualidad o simularon desarrollarlas. Como dice Freire, la humanidad se construyó, nos construimos. ¿Qué tipo de currículo se van a construir? ¿Nos vamos a construir? ¿Qué tipo de currículo están ustedes proponiendo? ¿Qué tipo de currículo van a proponer en sus instituciones? ¿Vamos a seguir con el modelo? ¿Dónde está la dinámica de nuestras prácticas universitarias? Lo nombraron ustedes también. La vivienda, la habitación se convirtió en el aula. ¿Será esa la escuela que queremos? ¿Han cumplido ustedes durante la pandemia con los objetivos y propósitos educativos formativos? Ahí quedan provocados para el próximo panel. Muchas gracias, Albeiro, muchas gracias, Ronald, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Norma, y hasta una próxima ocasión. Johan, quedamos en tu voz. Muchísimas gracias. A usted también, profe Juan David, muchas gracias por provocarnos en esa moderación, en ese relato que pudo construir de buena manera con estos grandes panelistas que tuvimos y que con seguridad podemos quedarnos acá todo el día escuchando de sus gratas experiencias a nivel nacional, a nivel internacional, y nos sentimos reconocidos también, por supuesto, con esa esencia, y esperamos encontrarnos pronto desde la presencialidad y, por supuesto, aprovechando estos medios para compartir todos estos conocimientos. A todos nuestros seguidores en la plataforma de Expomotricidad, vamos a